Hecho en Casa TV es presentado por Music Hall, Da Costa Producciones, Sion Drums, con los auspicios de Pirámide, Depósito de Materiales, Ruta 66. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir, Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Familia de todo mi querido Paraguay, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Cintia Martínez. Buenas noches, compañero. Estás brillante hoy, Cintia. Hoy estoy galáctica, te diré. Totalmente brillante. Sí. Sí. Y bueno, tengo que hacer justicia también a mi compañero, así es que buenas noches, familia hermosa de todo nuestro país. Un gusto poder compartir otra edición más de Hecho en Casa TV. Y Cintia, hoy tenemos un programa de primera. Señor director, viñeta de presentación, por favor. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir, Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Esta preciosa guitarra que estamos viendo ahora, Cintia. El color es fascinante. Fascinante, realmente. La gente ya debe estar escribiendo al número 11222, al número que está saliendo en pantalla ahora mismo. Es un mensaje que lo tienen que enviar dentro del horario de programa. Comenta un poquito los datos que Por tienen favor, que enviar dentro tienen del que mensaje. enviar ahorita mismo, al 11222, tu nombre completo, más los 3 últimos números de tu cédula, más tu número de teléfono. Por favor, no te olvides de poner tu número de teléfono, porque cuando sepamos quién es el ganador, te vamos a llamar. Entonces, así es que... Envía ya. Ya, Tienen ahora. una hora, ¿sí? Una De horita. 21:30 a 22:30 para enviar el mensaje, y todos los mensajes que son enviados dentro de ese horario son los que van a participar para que dentro de este mes de la amistad vamos a estar regalando la guitarra gentileza de Sion Drums y Hecho en Casa. Un jurado de lujo, Cintia. ¡Ay, a la pinta! Me encanta. Hoy tenemos nuestra segunda clasificación, 8 participantes participando hoy aquí en Hecho en Casa TV en el concurso Gospel, y de los cuales, Cintia, van a quedar 4 que pasan a la siguiente ronda. Saludo a mi querido amigo Walter Omar Villagra. Gracias por estar con nosotros aquí como miembro del jurado en esta noche, Walter. Gracias, César, gracias, Cintia, gracias a todos y a todos los televidentes. Un abrazo fraterno, un gusto. Un gusto para nosotros. Maestro César da Costa, un gusto tenerte aquí de nuevo. César, bueno, un privilegio estar nuevamente acá. Seguro va a ser una noche bastante reñida, así que vamos a estar expectantes. Con todo. No quisiera estar en sus zapatos, eso ya digo, me adelanto. Es Adolfo Torres, un cantante grande de nuestro país. Un grande chico, porque es joven todavía. Así mismo. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches, César, Cintia, un gustazo estar en este lugar, siempre muy especial, y hoy una noche muy importante. Y también quiero dar un pequeño, ¿cómo se llama? Un pequeño pedido, si nos pueden enviar de casa también algún número, porque yo quiero ganar la guitarra, claro que sí, totalmente. Mientras vos hablabas, César, ya estaba enviando acá rápidamente. Sí, Rocío tiene esa orden, está enviando ya unos cuantos mensajes de Sarito, Avi, todo el mundo. Queremos esta preciosa guitarra. Bueno, Cintia, yo hablando de querer, yo ya quiero conocer al primer participante. Y estoy seguro que en la casa también. Así que, señor director, presentanos a nuestro primer concursante de la noche. Don Rufino Cardoso, 82 años de edad, se presenta como solista, viene de la ciudad de Asunción. Damas y caballeros, con ustedes, Don Rufino Cardoso. Qué placer volver a tenerlo con nosotros, ¿verdad? Qué elegante, ¿eh? Qué elegante, Rufino. Bueno, y vamos a cantar al señor Rufino Cardoso esta canción titulada, Cintia, da vos el nombre a la gente que está ahí expectante. Muy bien. Vamos a escuchar a Rufino Cardoso con el tema El Mensú.
Alba noche, luna, pena en el yerbal. El silencio vibra en la soledad. El latir del monte quiebra la quietud con el canto triste del pobre mensú. Hierba verde, hierba en tu inmensidad, quiero ir contigo para descansar y en tus hojas frescas encontrar la miel que mitigue el surco del látigo cruel. Neike, neike, el grito del capanga va resonando. Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Río viejo, río que bajando va. Quiero ir contigo en busca de hermandad. Paz para mi tierra cada día más. Roja con la sangre del pobre mensú. Neike, neike, el grito del capanga va resonando. Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Hierba verde, hierba. Para mi tierra cada día más, decía maestro, ¿verdad? Yo me quedé emocionado allá atrás, estaba cantando, saltando. Bueno, Walter Omar Villagra, por favor, ¿podrías aconsejar a nuestro participante, don Rufino? Y más que aconsejar, en realidad, felicitarle a don Rufino por ese talento de tantos años y hay realmente una tremenda bendición escucharle de una manera tan excelente y esa interpretación de la guitarra también espectacular. Un acompañamiento único. Así que muchas felicidades y adelante con ese talento, don Rufino. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Walter, muchas gracias don Rufino. Cintia, me comentaron en la producción que la gente está escribiendo a full al 11-222 para ganarse la guitarra gentileza de Sion Drums. No pierdan tiempo, 11-222, facilísimo. Su nombre completo, sus 3 últimos números de cédula y el número de teléfono, obviamente. No se olviden el número de teléfono. Ahora voy a terminar mi frase. Y Hecho en Casa TV. Muy bien, gracias Cintia por cortarme otra vez. Vamos a la segunda participante o segundo participante de la noche, por favor, señor director. Cristina Ortiz de Zárate, 55 años de edad. Se presenta como solista. Viene de la ciudad de Asunción. Licenciada en fisioterapia. Damas y caballeros, con ustedes, Cristina Ortiz de Zárate. Más Hecho en Casa, aquí con su segunda clasificación, segunda final de mes, Cintia. Y ahora vamos a escuchar a nuestra segunda participante, pero yo quiero mencionar algo. Hecho en Casa siempre trae músicos profesionales para acompañar a nuestros participantes cuando lo tienen que hacer en vivo. El caso de don Rufino estaba acompañado nada más y nada menos por la excelente profesora Gladys Velázquez, profesora de coro y de guitarra. Así que agradecemos. Y Cristina va a estar acompañada por el maestro José Farías. Bien, Cristina Ortiz de Zárate nos canta la canción Pacholí. Cantarito de agua fresca de mi linda Pacholí.
agua fresca de arroyuelos de mi tierra guaraní. Las canciones de las aves tienen eco de tu voz. Cuando cantas, cuando ríes, cuando juegas al amor. Yo te quiero, Pacholí. De amor muero yo por ti. De amor muero yo por ti, mi lucero cohetí. El misterio de la selva se refleja en tu mirar. Cuando miras silenciosa y te pones a soñar. La nostalgia de la raza que nos canta el yerutí. Me recuerdas y suspiras, mi divina Pacholí. Yo te quiero, Pacholí. De amor muero yo por ti. De amor muero yo por ti, mi lucero cohetí. Preciosa música paraguaya. Qué bella es nuestra música, Qué ¿verdad, bella maestro? nuestra música y mira un poquito el vestido de... Por favor, Yo quiero ver una un poquito. super Mira lo que es. producción, ¿eh? Qué hermoso vestido, Cintia. ¿Viste cómo bailó con el cántaro sobre la cabeza? No, Realmente fabuloso. muy elegante, Sí. señora Cristina. Valoramos mucho eso, ¿verdad? La vestimenta que trajo, algo típico para interpretar esta tan linda canción. Maestro Adolfo Torres, por favor, ¿podrías aconsejar a Cristina? Está yendo Cristina. Cristina, vení aquí, ¿dónde te vas? Vení. No te va, no Aquí, quiero aquí. escuchar el consejo, parece. ¿Cómo está, señora Cristina? Bien, Está muy bella, muy linda esta noche. Hablábamos recién con el maestro Walter, que tiene un plus el hecho de poder mostrar algo nuestro, la vestimenta, algo tan autóctono nuestro de nuestra música, ¿verdad? Así que eso de por sí ya es algo muy bueno para nosotros. Yo nada más agregaría una sola cosita, algunos pequeños detalles de afinación. Trabajar un poquitito con eso y estamos bien. Así que muchísimas felicitaciones por lo de hoy. Muchas gracias. Gracias, Adolfo. Gracias, señora Cristina. Ahora sí. Adelante, por favor. Muy bien. Cintia, ¿tenés algo para comentarnos? Sí, ahí que está el maestro José Farías sentadito, quietito. Mientras él estuvo allí, Fertuns estuvo dibujándolo. Así es que, Fertuns, ¿dónde estás? Vení acá, por favor. Fertuns. Vamos a mostrar Haz- la caricatura que le hizo al maestro José Farías. Adelante, Fertuns. adelante. Vení. Sí, metete nomás por donde quieras. Sí, todas las cámaras son tuyas. Hay 6 cámaras, son todas tuyas. Mejoró lo original, dice acá el maestro. Ahí está, vamos a verle un Ahí poquito. está. Ah, muy buen trabajo. El maestro José Farías. No, allá están diciendo, pongan nomás la caricatura, dice. Sí. Qué bárbaro, qué malos son los muchachos Farías. Muy bien. Bien, Con Fertuns, vamos a estar regalando eso al maestro José Farías, quien va a estar de concierto el martes 16 en el Teatro Municipal Ignacio Apane. Ahora, pausa y más. Hecho en Casa TV. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. Y vos que tenés un escritor favorito o un músico favorito, ¿dónde vas a encontrar a cada uno de ellos? Obviamente Music Hall, por favor. Andá y visita cada una de sus tiendas en el shopping que queda más cerca de tu casa y disfruta el mundo Music Hall.
Ahora sí, vos que sos cantante, presta mucha atención porque Da Costa Producciones te ofrece el 50% de descuento, por Dios. A mitad de precio vas a poder grabar tu próximo material discográfico y que incluye toda la producción artística, más los músicos sesionistas y obviamente vos grabando allí. Así es que acércate a Da Costa Producciones porque es excelencia y calidad. Muy bien, quiero agradecer también profundamente a Ruta 66 porque viste elegantemente a mi compañero César Chipola y a mí. Gracias Ruta 66 por apoyar lo nacional. Y yo corro, salto, bailo, juego con los calzados de A y D. Son los mejores calzados, súper cómodos, con unos tacos 11. Señora, señorita que estás allí, no se siente. Comunícate al número que aparece en pantalla y hacé también tu pedido de A y D calzados. Como dijiste, Cintia, así como dijiste, corriendo y volando, venía acá a mi lado, tenés que venir corriendo y volando con esos calzados. Sí. Cintia nos va a estar cantando la canción Su Gloria Vendrá. Así es. Se trata de Mónica Beatriz Mendoza Maidana. Y señor director, vamos a conocer a nuestra siguiente participante, por favor. Mónica Beatriz Mendoza Maidana, 17 años de edad. Se presenta como solista. Viene de la ciudad de Lambaré. Cursa el tercer año de la media básica. Damas y caballeros, con ustedes, Mónica Beatriz Mendoza Maidana. Gracia y verdad vino a mostrar en la cruz al morir por mí, y su gloria vendrá, brillará como el sol, resplandece su luz, y en el cielo se oirán ángeles cantar, cantan santo es el Señor. Gracia y verdad vino a mostrar en la cruz al morir por mí, y su gloria vendrá, brillará como el sol, resplandece su luz, en el cielo se oirán ángeles cantar, cantan santo es el Señor. Excelente, Mónica, me gustó. dulce y Es mi tierna opinión, voz. pero aquí quien debe calificar es la gente calificada, el Obviamente. jurado. Así que, maestro César da Costa, ¿podrías aconsejar a Mónica, por favor?
Buenas noches, Mónica. Buenas noches. En primer lugar, quiero decirte que tenés un color o un timbre de voz muy lindo. Entonces, además sos muy joven, tenés mucho por delante. Entonces, fuerza con eso. Seguí con la música. No sé si estás estudiando, no vocalización, pero estudiarlo, ¿verdad? Hay que practicar siempre. Entonces, adelante y fuerza con eso. Muchísimas gracias. Gracias, maestro César da Costa. Gracias, Mónica. La siguiente participante nos va a traer una canción titulada Al Final. Al Final, sí, así una es. preciosa canción. ¿La conoces? Loida Romina, obviamente, canta todos los días. Ah, sí, qué bueno. Se trata, sí, de Loida Romina González Vázquez, a quien ahora, con la ayuda del director, la vamos a conocer más. Loida Romina González Velázquez, 21 años de edad, se presenta como solista, viene de la ciudad de Guarambaré, cursa el 4º año en enfermería. Damas y caballeros, con ustedes, Loida Romina González Velázquez. Yo he visto el dolor acercarse a mí, mirarme heridas, golpearme así, y hasta llega a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta llega a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Y aprendí que la vida tiene todo un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá, y es parte de un propósito, y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo estaba entre la espada y la pared, rodeada de un sueño sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. Me hablaste de una vez y en entre sus silencios solo escuché. Qué interesante forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final lo que vendrá es parte de un propósito, y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza
Qué precioso mensaje, ¿verdad, compañero? Realmente, Hermoso y mensaje. yo recalco, no quisiera estar en los zapatos del jurado. Definitivamente. Qué difícil está. Bien, ¿quién va a aconsejar? Maestro Walter Omar, por favor, la devolución. Es todo tuyo. Sí, con mucho gusto. Mira, Loida, realmente nos sorprendiste, un talento muy lindo y yo creo que en todo caso, para que despegues aún más las partes de los agudos, para que puedas fortalecerte, seguir vocalizando, pero excelente, tenés un estilo propio. Esta es una canción difícil de Lily Goodman, no es fácil cantarlo, pero lo cantaste muy bien y con un estilo también propio. Pero mejora esas pequeñas cositas y esto despega para arriba. Felicidades. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Walter. Gracias también, Loida. Cintia, en la expo vamos a estar con artistas nacionales, hecho en casa presente, con la palabra de Dios cantada. Y uno de los artistas que vamos a estar llevando es Chico Manía, por ejemplo. Por ejemplo, así es que vos, mami, papi, que estás allí atendiendo y pensando en el cumpleañitos de tu hijo, comunicate al número de teléfono que aparece. Ahí está Chico Manía, súper fácil el número de teléfono. Ellos te solucionan el cumpleaños infantil. Muy bien, señor director. Pausa y mucho más. Hecho en Casa TV, aquí en Red Guaraní. Hecho en casa hay talentos por un sueño alcanzar. En Hecho en casa hay talentos por un sueño alcanzar. Hecho en Casa TV y Sion Drums te regalan la preciosa guitarra que ya te estuvimos presentando. ¿Cómo lo vas a hacer? Manda tu mensaje al 11222 con tus 3 últimos números de cédula, tu nombre completo y tu número de teléfono y vamos a estar sorteando esa preciosa guitarra. Gracias, Sion Drums, y también gentileza de Hecho en Casa. Muy bien, Cintia, te pasaste como siempre. Seguimos en nuestra segunda clasificación, Noche de Gala, aquí en Hecho en Casa TV. Y ya nomás vamos con nuestra siguiente participante. Ella es Ruth María Arévalos Gavilán. Ella nos va a cantar la canción Ponle Nombre a tu Milagro. Pero, señor director, queremos conocer más a Ruth María Arévalos, por favor. Ruth María Arévalos Gavilán, 18 años de edad, se presenta como solista, viene de la ciudad de Luque, inició su primer semestre en la especialidad de música. Damas y caballeros, con ustedes, Ruth María Arévalos Gavilán. Los cuerpos postrados ahora serán levantados. Óigame, aquel que no tiene fuerzas para seguir. Tu vida no ha sido tan fácil y el sol no parece salir. Escúchame bien, tu problema tan solo será el pretexto divino que Dios usará para mostrarte su gloria. Clámale a Él, que yo sé que Él te va a responder. Habla que Él oirá y lo que tú pidas tuyo será. Ponle nombre a tu milagro. Programado este momento para hacer lo extraordinario aquí. Ponle nombre a tu milagro. Acércate donde están los que hostigan tu vida, que en presencia de Dios el dolor se disipa en sus manos. Hay sanidad en Jesús, pues Él ya venció toda enfermedad. Herido por mis rebeliones, molido por nuestra maldad, nos dio libertad. De pobreza dio prosperidad, de mentira
lenguaje del reino de Dios y nombra tu bendición y lo que tú pidas tuyo será. Ponle nombre a tu milagro, ponle nombre a tu milagro, que Dios ha programado este momento para hacerlo extraordinario aquí. Ponle nombre, ponle nombre a tu milagro, ponle nombre a tu, ponle nombre a tu milagro. Preciosa, qué bella voz, por favor. Ponle nombre a tu milagro. Así que si el milagro que necesitas es un milagro de sanidad o un milagro de restauración, ese es el Dios al cual nosotros invocamos aquí en Hecho en Casa. ¿Sí? Un Dios que puede sanar, un Dios que puede liberar, un Dios que restaura vidas. Ahora, maestro César da Costa, por favor, ¿podrías aconsejar a Ruth María Arevalo? Buenas noches, Ruth. Bueno, felicitarte antes que nada por la interpretación. Estuvo realmente excelente. En cuanto a la interpretación, creo que estuvo muy bien. De todas maneras, y como siempre recomiendo, la vocalización tiene que ser constante en todos los cantantes. Así como un guitarrista practica escalas y ejercicios, el cantante tiene que practicar vocalización. Así que fuerza con eso, estuvo muy bien tu interpretación. Felicidades. Bien, muchas gracias, maestro César da Costa. Gracias, Ruth. Vamos a escuchar ya María de los Ángeles Ramírez. Ahora nos va a cantar la canción Al final. Así que, señor director, vamos a conocer a María de los Ángeles Ramírez, por favor. María de los Ángeles Ramírez Benítez, 20 años de edad. Se presenta como solista. Viene de la ciudad de Caazapá. Cursa el tercer año en Contabilidad y Auditoría. Damas y caballeros, con ustedes, María de los Ángeles Ramírez Benítez. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. He estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mejor lo que vendrá.
parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Preciosa interpretación, súper. Qué sublime canción, ¿no? Así es. Qué sublime, realmente. Adolfo Torres, por favor, aconseja a María de los Ángeles. Buenas noches, María, ¿cómo estás? Buenas noches, Primero María. que nada, felicitarte. Muy buena interpretación. Tenés un cañón en la voz, o sea, tenés muy linda voz y potencia al cantar. Yo te aconsejaría dos detalles. Uno, cuidado con los matices, porque tenés tanta potencia que la música al cantar es como que vas contando una historia y tenés que manejar los matices o volúmenes. Ese detalle, si yo veo que le agregás al caudal de voz que tenés, sería algo impresionante o casi rayando la perfección. Y otra cosita cortita, cuidado con los graves. Para arriba afinás genial, abajo no digo que mal, pero trabajar un poquitito más al pisar las notas graves. Felicidades, en serio, buenísimo. Gracias. Bien, muchas gracias Adolfo Torres, gracias María de los Ángeles. Hay mucho más hecho en Casa TV. Así Cintia, es. estás muy elegantemente peinada. Bueno, muchas gracias por la amabilidad. En realidad yo me mato en la risa, bueno, usted entiende. Pero sí, así es. Todos los participantes, las bailarinas, todos aquí estamos peinados gracias a la estilista internacional María García. Así es que muchísimas gracias, María García, por tenerle paciencia a mi cabello y bueno, y al de todos los demás, de verdad. Bien, así viendo el look de Cintia en primer plano, como estaba recién, vamos a una pausa, señor director, y más hecho en Casa TV, aquí en Red Guaraní. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. Hecho en Casa TV y Sion Drums te ofrecen esa preciosa guitarra. Envía ya tu mensaje al 11222 con tus 3 últimos números de cédula, tu nombre completo y tu número de teléfono para llevarte esa preciosa guitarra. Sion Drums, el lugar donde vive la música. Y si vos estás pensando construir algo o refaccionar algo en casita, ¿dónde vas a encontrar todo? Obviamente en Pirámide Materiales de Construcción, porque ellos tienen todo lo que estás necesitando: ferretería, sanitarios en general y los contenedores para llevar una construcción pulcrísima. Claro que sí, porque Pirámide es buena construcción. Agradezco profundamente a Tapicor por proporcionarnos los muebles que tenemos aquí en Hecho en Casa TV. Y si tenés ese apetito voraz ahora mismo, ¿dónde vas a saciarlo? En Don Julián, claro que sí, porque ellos tienen todo lo que vos necesitas para saciar esa pancita preciosa que tenés. Así es que comunicate ya a Don Julián y disfruta cada uno de sus productos. Muy bien, Cintia, muchas gracias. Aquí los miembros del jurado están con mucho apetito y traigan ya los bocaditos, están diciendo, pero tranquilos, ya va a llegar. Señor director, vamos a seguir conociendo a nuestros participantes. Tenemos muchos más aún en el concurso Gospel. Y la que viene ahora es Jessica Belén Rivarola Fretes con la canción La Gloria de Dios. Qué linda canción es la que vamos a disfrutar. Y ahora conozcamos a Jessica, señor director, por favor. Jessica Belén
Rivarola Fretes, 16 años de edad, se presenta como solista. Viene de la ciudad de Fernando de la Mora. Cursa el segundo año de la media básica. Damas y caballeros, con ustedes, Jessica Belén Rivarola Fretes. Mi vida con hilos amor que puso en mi alma me lleva hasta él. La gloria de Dios, ay, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios, ay, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. Y de la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Oh, y para quien no lo conozca, hablo de un amanecer, de un río de aves y un sol que jamás ha salido y que solo saldrá para ti. Oh, de la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Súper, Jessica. Gracias, gracias. Bien, maestro Walter Omar Villagra, ¿podrías aconsejar por favor a Jessica? Sí, con mucho gusto. Jessica, una voz extraordinaria, un caudal de voz muy lindo tenés. Y en realidad lo que yo te aconsejaría en todo caso es que vocalices para tratar de encontrar siempre ese agudo exacto, perfecto, ¿verdad? Que faltaría todavía un poquitito, pero cantaste muy bien una canción preciosa y yo te
te animo que continúes. Tenés un talento extraordinario y muchísimo para dar en tu vida. Dios te bendiga. Adelante. Muchas gracias. Bien, gracias Walter, gracias Jessica. Nuestro siguiente participante se llama Roberto Ismael Cañete Benítez y él nos va a interpretar la canción Atrae mi corazón. Roberto Ismael Cañete Benítez, 13 años de edad. Se presenta como solista. Viene de la ciudad de Luque. Cursa el 9º grado en la educación básica. Damas y caballeros, con ustedes, Roberto Ismael Cañete Benítez. Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón, Jesús. Me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Quiero que el mundo sepa quiero que el mundo vea que tú eres mi amado Jesús, y yo soy tuyo, soy tuyo. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón, Jesús. Me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón, Jesús. Me muero de amor por ti, me muero de amor por ti.
Cañete, qué preciosa voz. ¡Fuerza, jurado! 14 añitos, ¿eh? Roberto. Adolfo Torres, ¿podrías aconsejar, por favor, a Roberto? ¿Cómo no? Buenas noches, ¿cómo estás, Roberto? Todo bien, todo bien. Personalmente es una canción que a mí me gusta mucho. Obviamente no voy a hablar de la canción ahora, pero me encanta que hayas traído algo del género alabanza y oración congregacional también dentro de este espacio, ¿verdad? ¿Estudias música? El sábado pasado me hicieron la misma pregunta, pero realmente no. Vocalización, estudié técnicas, pero no tanto. Bueno, yo te aconsejo tener talento. Si estudias, tenés muchísimo para dar. Yo te voy a aconsejar dos cositas rápidas y cortitas. Uno, trabajar con vocalización para poder pisar mejor las notas graves, medias, altas, porque tenés un lindo timbre de voz que si lo trabajas va a ser genial. No es fácil tocar la guitarra y cantar. Y lo segundo, trabajar con el aire. Para que puedas soltar el aire es necesario el cantar, para que no suene al cantar con el aire fuerte. Entonces, si trabajas esas cosas, depende de ti. Si quieres estudiar, tenés mucho talento. Así que Dios te bendiga, fuerza, excelente presentación. Gracias. Muy bien, gracias Adolfo Torres, gracias Roberto. Después de la pausa, Cintia, ya vamos a conocer a los 4 ganadores de esta noche. Así que, señor director, pausa y más. Hecho en Casa TV. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. Tiempo realmente en este momento yo siento muchísima emoción, un tiempo tan especial. Vamos a estar conociendo el veredicto del jurado. Es 4 finalistas que pasan a la siguiente ronda, así que Cintia, por favor, rápido el sobre. Mientras tanto, gracias maestro César da Costa, gracias Walter Omar Villagra, gracias Adolfo Torres por darnos el privilegio de tenerlos hoy como miembro del jurado. Cintia, antes que lo leas, por favor, señor director, viñeta de presentación del veredicto del jurado, por favor. El veredicto del jurado es presentado por Clínica Odonto Andraus. Clínica Odonto Andraus te regalan Hecho en Casa TV 4 tratamientos de frenillos completamente gratis. ¿Y cómo vas a hacer? Enviar tu mensaje con este texto: frenillos en Odonto Andraus, más tu nombre completo, más tus 3 últimos números de cédula. ¿A qué número? Ahí al que aparece en pantalla: 0986 609 108. Tu nombre completo. Frenillos en Odonto Andraus, más tus 3 últimos números de número de cédula a ese numerito que aparece en pantalla. Muy bien, Cintia. También queremos mencionar que nuestros ganadores van a ser asistidos, perfeccionados en el Instituto Canción. Así mismo, el único instituto en el Paraguay que te ofrece la excelencia absoluta, pero de verdad absoluta. Pido, si se puede, imagen de nuestro jurado. Ellos llevan de regalo hoy estos obsequios de Lemuel Artesanía. Mira los termos de Hecho en Casa. Preciosos regalos. Hay protestas por ahí porque otros también quieren. Pero bueno, gracias a Lemuel Artesanías también. Cintia, tiempo especial. Así es. Vamos a conocer a nuestros 4 finalistas, quienes pasan a la siguiente ronda. ¡Fanfarria! Para conocer a nuestro 4 puesto. Así es. Pertenece a Jessica Rivarola. Muy bien. Gracias, Jessica. Felicidades, Jessica. Pasa a la siguiente ronda. Tercer puesto para Loida González. Muy bien, felicidades, Loida. Segundo puesto para María de Los Ángeles Ramírez. Y ahora, nuestro primer puesto, quien se lleva un premio especial aparte otra vez. Así es. Gentileza de Odonto Andraus. Es un blanqueamiento total de sus dientes. Así que en Hecho en Casa tenemos en cuenta todos los detalles de nuestros artistas. Así mismo. Y ese primer puesto corresponde a Ruth Arévalo. Felicitaciones a todos los participantes. Hecho en Casa TV. Mucho más nos trae el próximo sábado aquí en Red Guaraní, el canal de la familia. Ballet, vengan para despedir. Hecho en Casa TV. Dios les bendiga. Chao. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor
Hecho en Casa TV fue presentado por Music Hall, Da Costa Producciones, Sion Drums, con los auspicios de Pirámide, Depósito de Materiales, Ruta 66,